de historias paranormales. ¿Tiene usted una historia de una bruja, de un demonio, de un ángel, de un duende? Llámenos al 031-288-4218 y 031-287-9731. Cuente esa historia, por increíble que sea. Los sonidos de la noche, los sonidos que daban miedo a nuestros antepasados. Hasta hace poco tiempo tenemos energía eléctrica. De resto, durante toda la historia de la humanidad, nuestros antepasados han estado en las tinieblas, vivían en medio de la oscuridad, en cuevas, en casas. Se les acercaban otros para apuñalarlos y robarlos. Y hoy nos roban por un celular. Antes robaban por comida, para llevarse las mujeres, prostituirlas y también para convertir a los hijos de esas personas en esclavos. De ahí vienen un montón de leyendas aterradoras. Y también en nuestro país, un montón de leyendas como la que les voy a contar a continuación. En el llano de Colombia se dice que surge una bola de fuego gigante que se mueve erráticamente de un lado a otro. Los abuelos decían que la veían, que salía de un cerro, que salía entre las quebradas, que iban llevando las vacas cuando aparecía esa bola de fuego y al que lo agarraba lo envolvía y lo privaba, o sea, lo dejaba dormido y cuando despertaba estaba lleno de morados por todo el cuerpo, como si lo hubieran metido en un costal con piedras y una fuerza descomunal lo hubiese lanzado contra una palmera, un grupo de palmeras, o lo hubieran golpeado una y otra vez contra el lecho de una quebrada seca. Pues generalmente las víctimas son infieles, gente que se va con la moza o donde las prostitutas mientras la familia lo está esperando. También padres de familia irresponsables y borrachos que toman aguardiente y cerveza sin importar nada, sin dejarles plata y cuando llegaban a la casa llegaban con un palo, con una rula, un machete y le daba golpes a sus hijos hasta que los privaba y los dejaba completamente heridos y también reventados. Pues bien, dicen que esta bola de fuego extraña tiene adentro figuras humanas cuando la gente los alcanza a ver. Y esas figuras humanas son dos niños y una anciana que flotan adentro de las llamas. Se dice que hace mucho tiempo en el llano vivió una señora que era una viejita que crió dos de sus nietos y les daba comida, les dejaba hacer lo que querían, le pegaban a los perros, molestaban a los animales, molestaban a los vecinos, le pegaban a los otros niños y la abuela le decía, vaya papito, vaya, ay, el niño quiere pegarle a la perrita, vaya, péguele, péguele. Y la abuela los malcrió. Cuando la abuela se murió, los niños quedaron vivos. La abuela se fue al cielo, dicen las leyendas, y se encontró con San Pedro. San Pedro le dijo, usted es una anciana desgraciada, usted es una anciana del demonio, y la devolvió a la tierra y la convirtió en una especie de monstruo, una llama de fuego que absorbió a los nietos, que ya eran unos muchachos que estaban jugando malcriados en un parque, hasta allá fue, los absorbió con una película de terror por sus pecados y desde entonces viven entre una llamarada de 7 llamas y también de tentáculos destinada a vagar por el mundo y castigar a los borrachos y a los infieles. Esa es la historia, señores, de la Candileja. Pero ahora les voy a contar una historia más aterradora, 100% real, porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación hasta España, al año 2019, a un pueblito en el que va a pasar algo completamente aterrador. Estamos en Cantabria. Hay un pueblo muy pequeño que se llama Castro de Urdiales o Castro Urdiales. Allí los días en el año 2009 parecían normales, sobre todo para una mujer ya entrada en años.
de unos 65, 66 años, que vivía sola en su casa, que vivía tranquila, tenía sus amigos, como se vive en un pueblo, tranquilo. Una tarde llegó Carmen Merino, una mujer de 62 años, y le llevó una caja. Le dijo: vecina, ábrame la puerta que necesito que me cuide una caja. La mujer la recibió, se dio cuenta que estaba forrada incluso con algunos trozos deformes, una caja muy rara, como aplastada, y la tomó con las dos manos y la sintió muy pesada. ¿Qué es esto, vecina?, le preguntó. Mari Carmen se quedó mirándola y le dijo: es que ahí adentro tengo guardado algo que es muy íntimo y yo quiero que usted guarde porque no quiero que en el pueblo sepan. Yo tengo fetiches retorcidos. Me gusta introducirme bolas chinas y también juguetes sexuales, pero no cualquier juguete sexual. Me gustan los juguetes sexuales exagerados, grandes, por eso la caja pesa. La vecina pues se quedó asombrada con lo que le decía a su amiga. Dijo: bueno, me está entregando una caja llena de consoladores y bolas chinas, pues se la voy a guardar y no la voy a mirar. Y ella pacientemente la guardó. Los días fueron sucediendo uno tras otro, el sol se fue poniendo, salió la luna, avanzaron las semanas, hasta que ella dijo: esa caja huele mal. No huele a bolas chinas ni a lubricantes. Huele a algo dulce, un olor pútrido, el olor de la muerte. Se acercó lentamente y con un bisturí empezó a rasgar la caja y la abrió y adentro quedó asombrada. Señores, adentro de la caja que su vecina de 62 años le había traído, la mujer vio una cabeza humana que sonreía, pudriéndose, con los ojos aplastados y completamente la piel verde. Se asustó y la lanzó. Llamó a la policía, que se dio cuenta que era nada más y nada menos el novio de la señora que había llevado la caja. La señora Carmen Merino mató a su novio y esposo y conviviente, Jesús Mari Baranda, y le arrancó la cabeza. Luego se la llevó a la vecina para que se la guardara. Ha sido escabroso que apareciera una cabeza, pero vamos, y me asombro más de que estén aquí, vamos, en mi casa. Una historia aterradora. ¿Quieren ver la noticia sobre la cabeza? ¿Quieren ver a la asesina abrazando al tipo al que después le arrancó y le serruchó? Buscando en Google, la policía descubrió que había buscado en Google cómo serruchar una cabeza. Pues bien, pueden ver esa imagen aterradora para que vean esta señora. Hay una noticia en mi Twitter, @cruzescribiente. Entra usted a Twitter, busca Esteban Cruz Niño y ahí está un tweet, le da clic y ahí está la noticia y me sigue. También, si ustedes tienen Instagram, sígame ya, también en Instagram, como Esteban Cruz Niño, @cruzescribiente, y conozca estas historias. Bueno, aparte de esa cabeza, alguna vez alguien me contó que cuando estaba muriendo, sus papás y abuelos venían a visitarlo, los parientes, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando estaba moribundo. La cosa es que los que venían a visitarlos estaban muertos, habían muerto hace mucho tiempo. Hay muchos investigadores. Personalmente, entrevisté a un expresidente de Colombia que dice que le pasó. También a una persona que dice que vio una mujer de blanco en un camino y que tenía un mensaje: vida después de la muerte. Ese es el nuevo libro que usted tiene que tener. Vida después de la muerte, un libro de Esteban Cruz Niño, se llama así. Si usted quiere conocer esos misterios del mundo paranormal, lo consigue hoy en Black Friday, en este fin de semana, muy barato, a lo que valen 2 hamburguesas menos, y se lo envían gratis a la casa en cualquier lugar del país a 29,000 pesos. Lo ven ahí en mi Instagram, lo compran y se lo envían gratis, muy barato, para que conozcan las historias paranormales más impresionantes. Muchas gracias, don Juan Pablo Laguna.
y también don Daniel Tres Palacios por dejarme estar aquí esta noche en el cartel de la Mega. Y también tenemos ahí en la cuenta del cartel La Mega, que también estamos celebrando 300.000 seguidores, muchas gracias, un post que decía historias de miedo. Y ahí precisamente dice Isa: buenas noches, esto pasó en la noche. Todos los de mi familia se encontraban en la sala y mi tía en el cuarto, puesto que aún estaba muy pequeña. Al pasar la noche, uno de los familiares se levantó para ir al baño. Cuando iba por el pasillo se encontró a mi tía jugando sola, ahí en el pasillo. Lo raro de esto es que ella no podía caminar aún, no podía bajar las escaleras y la puerta estaba completamente cerrada. Nadie había subido, porque todos estaban en la sala reunidos, y la única que se encontraba en ese cuarto era mi tía. Dani, lo que pasa es que en esa casa siempre han ocurrido demasiadas cosas extrañas y esta es una de ellas. Dice Luis Miguel: la historia de las zonas rurales siempre serán las más miedosas. Mi abuelo, que en paz descanse, y mi familia han presenciado actividad paranormal, sentir personas que han fallecido, volver a la casa, caminan y se ven de nuevo, que muelen café, entierros indígenas, fascinante y miedoso a la vez. Saludos al cartel, gracias Luis Miguel. Vamos a la línea, oigamos a algún oyente con alguna historia. Aló, La Mega. Aló, Sí, ¿con quién hablamos? con Hazel. Bienvenido, ¿qué historia nos quiere contar esta noche? Lo que pasa es que yo viví algo con mi suegra. Ella se le mete algo cuando yo no sé, cuando está borracha, así se le mete espíritu. Y no puede ser simple, porque, o sea, Porque no puede esté ser porque borracha. está borracha que empieza a hacer gritos o algunas cosas. No, porque le pasó, le sucedió también sin estar borracha. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo por la llamada. Aló, La Mega. Buenas noches, Buenas noches, ¿con quién hablamos? David Navarro. David, bienvenido al cartel paranormal de La Mega. ¿Qué historia nos trae esta noche? Pues gracias. Yo les quería comentar, yo cuando era pequeño, yo viajaba mucho con un tío. Mi tío era misionero en las parroquias. Sí. Entonces nos quedábamos en las casas curales de los pueblos. Sí. Una vez una señora falleció y esa noche en la casa cural se vio algo terrible esa noche. Dormíamos en un cuarto y una señora de apariencia siniestra se veía caminar alrededor de esa casa cural. Nosotros con mi tío, ¿Pero era la silueta o bien una señora? una señora con un perro. Las casas curales en los pueblos, como antes los sacerdotes podían llevar a sus familias a convivir. Sí. Era una casa cural grandísima con bastantes cuartos. No, la casa cural era la de Turmeque, Boyacá. Ujú. Nosotros esa noche de frente vimos esa señora. Y usted dice con un perro, o sea, también un perro fantasma. Sí, pues el perro se veía la cara, pero no era un perro conocido. O sea, yo nunca he visto un animal así. Nunca. ¿Y usted, Tenía figura de perro, 4 patas, y la señora tenía una cara como de anciana, pero no sé, o sea, no se veía normal. Mi tío y yo quedamos paralizados totalmente. ¿Y usted cree que era el alma de la señora que falleció? Pues no sabemos, nosotros nos dimos cuenta fue que al otro día, encima, debajo del cuarto donde quedamos, quedaba la sala de velación del lugar. Y de verdad ha sido mi historia paranormal terrible. Yo nunca, o sea, con mi tío a veces le he tratado de hablar con él porque yo tenía unos 10, 11 años. Y él nunca le gusta hablar de eso. Él quería ser sacerdote y desde ahí se le quitó todo después de ver eso. En Turmequé, allí donde nace el tejo, el famoso tejo. Yo fui a Turmequé varias veces, chiquito, o Lagunilla. Estuve en Turmequé varias veces cuando era pequeñito. Chévere, yo Porque quiero ir. unos vecinos míos tenían una casita allá y me invitaban. Y me acuerdo, pues, recuerdo así fugaz de la niñez, que en la plaza había Sí. como un coliseo enorme de tejo.
Y eso allá jugaban campeonatos de tejo y todo lo que recuerdo. Y recuerdo la carretera en ese entonces era horrible. Porque era como, ¿cómo se dice eso? Como en espiral, pero con un abismo enorme en la mitad. Uy. Era tenaza y no sé hoy en día cómo estará. Pero bueno, un abrazo a la gente en Turbeque que nos oye hasta ahora. Otra historia. Aló, la Mega. Aló. Aló. ¿La Mega? Sí, cuénteme, amigo. Bienvenido. ¿No? No quiso hablar. Parece que se nos fue nuestro amigo que quería compartir una historia. Pero bueno, aquí en el Instagram hay más historias donde dice historias de miedo. Dice aquí Antoine Cole. La verdad, una de las cosas, digamos, más paranormales que me han sucedido en mi vida es que tengo siempre un recuerdo de cuando tenía alrededor de 4 o 5 años y durante muchas ocasiones en la biblioteca de la casa estaba una mujer sentada en una esquina de la habitación. Y digo que era mujer, pero en realidad nunca pude ver su rostro porque tenía demasiado cabello y ella estaba sentada en una esquina en posición como recogida. La verdad no sé cómo explicarlo, pero la cosa es que, siendo honesto, nunca me lastimó. Y solo fue hasta que tuve unos 12 o 13 años que vine a pensar en qué era o quién era esa mujer que podía ver cuando yo era tan niño. Y ya en esos momentos, al recordarlo, sí me dio bastante miedo y a la vez curiosidad saber el motivo de sus frecuentes apariciones. Saludos y un abrazo grande desde Medellín, siempre con ustedes desde hace 10 años. Gracias, Antoine Cole. Dice Ghost Note: siempre me ha gustado el tema paranormal. Un día, mientras trabajaba en un cementerio, dejé una grabadora digital encendida para tratar de captar alguna psicofonía. Luego, cuando llegué a mi casa, escuché la grabación y se escucha la voz de un niño que dice: ¿me da bombón? Lo curioso es que cuando dejé el aparato grabando yo tenía un bombón en la boca. Saludos desde San Vicente Ferrer, Antioquia. Qué historia tan buena, y esto sirve con lo que muchas veces hemos recomendado con Laguna. Si usted es fanático del pronto de decir, ¿será que ahí hay fantasmas o no? Una grabadorcita. Sí. O en su mismo celular puede grabar audio y si pasa por un cementerio déjelo ahí y usted calladito y usted sabrá si la voz que se metió ahí no es de nadie que estaba al lado suyo. Pero aquí lo tenaz de esta historia es que la voz que se le metió a él se dice: deme bombón. Sí. Y él estaba chupando bombón. Entonces ustedes no tienen que esperar ni que el cartel de la Mega, ni que alguien en redes, ni que nadie vaya y haga un programa. Ustedes de pronto, si son amantes de esto, de manera muy respetuosa, pueden ponerse una grabadora en el bolsillo, qué sé yo, y grabar mientras caminan y en silencio, a ver si se oye algo raro, y ustedes ahí podrán sacar su conclusión. Dice acá Diva de Divos: el miedo que se apodera cuando es muy frecuente la parálisis del sueño es donde todas esas entidades se muestran terroríficamente ante uno, y esta lucha contra estos seres del bajo astral y su parte demoníaca, donde el subconsciente comienza a batallar con el bien y el mal, pidiendo a gritos una ayuda de este Padre Celestial y la salvación de esta lucha espiritual que le traen estos seres del otro plano tan paralizantes y tan oscuros. Muy bien. Dicen acá: en el futuro podríamos estar hablando del 2020 como una gran historia de terror jamás vivida. Antes experimentamos la pérdida de libertad y miedo angustiados. Valoramos lo perdido. Vamos a las líneas. Aló, la Mega. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Héctor Redallo, aquí en Cartagena. Héctor, ¿me puede hablar un poquito más duro? Y bienvenido al Cartel Paranormal. Muchas gracias. Héctor Redallo, aquí en Cartagena. Perfecto, ahí ya lo escucho perfecto. Cuéntenos qué nos quiere hablar esta noche. Oh, que brujas las hay. Eso sí es cierto. ¿Usted ha visto brujas? Sí, señor. Se convirtió una persona que me hizo un daño a mí muy tremendo hace mucho tiempo, en el año 85, en la época de Armero, ¿sí? Sí. ¿Y usted vio que se convirtió en qué? Bruja. De pronto, mire, lo que pasa pensé que era una conversión de esos casos famosos de humano a animal. Resulta que yo tenía un taller, ¿no? Sí. En un lote de un doctor de Ibagué, allá, doctor Peña, Santa María. Dijo: chicos, vengan de para el lote mío, ahí pone el taller. Le puse un letrero muy bonito, auto Sí. Bueno, ahí comencé muy bien, empecé muy bien los 6 primeros meses. Después nada. Después llega la gente hasta la mitad de la carretera y decía: oye, señor, venga a mira este carrito para que me lo arreglen. Pero no entraban, había una energía fuerte. Yo sí entendía eso, que las cosas estaban cambiando,
la gente no entraba, sino que me llamaban y de afuera. Entonces, ¿Y usted nunca preguntaba por qué no entraban? yo sospechaba algo. Yo sospechaba algo y decía yo, bueno, alguna cosa está pasando. Y le dije yo a Claudita, allá del doctor. Sí. Le dije, Claudita, mire que la gente me llama y me pregunta en la carretera que hasta arreglar el carro, que la demanda entrante me lo trae, que yo no sé qué. Eso fue en el año 85. Ujú. Y no vienen. Pero sí, Picor, yo he visto que ustedes le llegan a dar tu trabajo y no vuelve a llegar nada de trabajo. ¿Por qué no limpia ese cajón que le regaló mi papá? Y limpia y lava con azúcar y toda cosa. Entonces yo no le quitaba el cajón porque era muy pesado, un cajón que me había regalado el doctor Peña. Entonces, bueno, de pronto eran unos tipos, le dije, mano, ayúdame a retirar el cajón para acá, para que vamos a lavar este taller acá. Y sí, cuando retiré el cajón, había un poco de tierra negra, plumas, huesitos pequeños, una vaina como roja así, como sangre. Había sal de mar. Sí. Bueno, ella llegó Claudita a almorzar con el doctor, me entraron con el carro del taller, ellos vivían enseguida. Claudita, vea, lo que dijo usted es verdad, vea. Mire esa vaina que levanté el cajón de la herramienta y vea, mire esa porquería. Y yo, uy, sí, papá, mire lo que le pasó a Tico, vea, eso es una porquería que le echaron, eso es alguna maldición. Entonces dijo Claudita, eso tiene que haber sido una señora que cuidaba allá. Ok, o sea, alguien que estaba contratada anteriormente. Sí, ella cuidaba el taller y el esposo, porque ella cuidaba, pues, del esposo, pues, cuidaba de noche en otra parte, ¿cierto? Y Sí. venía a dormir en el día. Entonces, seguro le molestaba la bulla mía de taller y me hicieron nada más nada. Bueno, yo sí sentí que fueran ellos. Me fui a la catedral de Ibagué y hablé con un obispo. Padre, haga un favor, usted me puede ir a hacer un rezo allá a un taller que tengo allá en Cádiz, un barrio bonito, un barrio fino, allá donde el doctor Peña. Me dijo, ay, yo conozco al doctor Peña, claro, con mucho gusto, vamos, hacemos una oración y todo, y yo voy y lo recogí en el carro mío, lo traímos, y el padre comenzó a rezar, a echar agua bendita por todos los rincones. De pronto empujó la puerta donde dormía la señora. La empleada. Eso, lo empujó un poquito. Y esa señora comenzó a reírse todo feo, a gritar riéndose. Y el padre empujó la puerta y echaba agua bendita como pudiera hacia adentro. Y entonces ella sacó las manos para no dejar abrir la puerta. Y se le dieron a las manos que le tiraron las uñas, oye, las uñas, yo sí lo vi. O sea, una transformación tal como bruja de película. Sí, pero se le alargaron las uñas y gritaba como una bruja, ja, 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 ja. Oye, cosa impresionante. Y el padre, entre más agua echaba más, se transformaba la señora, una bruja. Bueno, lo cierto es que el padre rezó, y yo después le conté a Claudita y al doctor. Y dijo, ay, yo no creo en eso, pero Claudita la idea decía, sí, papá, eso sí, pero vean la porquería que le echaron así, por eso que no le cae trabajo. Oiga, ¿y usted nunca le preguntó a uno de esos usuarios, a uno de esos clientes suyos, por qué no entraban? Eso, no, señor, no. Yo vine a pensar a lo último. Oiga, existía una fuerza siempre como sí, una fuerza que ellos no entraban sino hasta la carretera, llegaban a la carretera y me llamaban, señor, venga, vea cuánto vale el arreglo de este carro, vea, este golpe. Y se les decía, nada más entrante lo traigo, ¿ya? Oiga, ¿y qué terminó pasando con esta señora que se transformó en bruja? ¿Cuál es el paradero de ella o qué pasó a continuación? Bueno, póngale cuidado, espérese. Entonces llegó el doctor, después me dijo, Tico, a los 2 meses, me dijo, Tico, porque el doctor la echó de ahí, que fuera. Y me dijo, usted se va a venir para acá, Tico, usted no va a pagar nada. Está acá y vive acá. Y no, yo le agradezco mucho, yo me voy mañana mismo. Entonces llegó un amigo, un vecino, que tenía una panadería y me dijo, a mí me echaron una maldición. A mí me hicieron una vaina así. De hecho, el camino lo llevo de una vieja, a las pitonizas.
Sí. Y yo lo llevo para que lo limpie. No, manito, no, yo no voy por allá. Yo camine, hermano, es más, yo le voy a pagar, usted no va a pagar un peso. Para que lo limpie, yo lo hago como amigo. Y me llevó. Y comenzó la otra vieja, tenía que ir a las 6 de la mañana, y me regaba agua de hierbas, caliente, así tibia. Y cuando comenzó a chupar, fumar tabaco, y después a ponerme un Cristo por detrás en la espalda así, y hablando cosas malucas, yo no volví, no tenía que ir 7 días, y yo no volví, bueno, eso pasó. Después me dio el doctor, chicos, ¿sí sabes lo que convirtió Margarita llamaba? La señora. Margarita, mire, chicos, en el barrio no la dejan entrar, a la casa, la echaron de la casa, de pueblo de güey, las hijas se volvieron vagabundas, ella anda pelada por ahí con un costal con viejas, se volvió loca, oiga. Ese fue el paradero. Eso, yo sí creo en esa vaina, porque eso lo vi yo en carne propia, lo vi yo que se le tiraban unas uñas, ya manos así todas largotas, para no darle entrada al obispo ahí que se me estaba rezando, y ya echando agua bendita, y él y sacaba las manos La salud. para no abrir la puerta, y las uñas se le alargaban, oiga. Amigo, pues... Eso sí me dio miedo. Pues muchas gracias por su historia. Otro caso también que me resultó a mí, a mí me iban a hacer corazón abierto, ¿sí? ¿Cómo así una operación a corazón abierto? A mí me iban a hacer corazón abierto aquí en Cartagena, en la comunitaria de Cartagena, ¿sí? Sí. Bueno, entonces ya me iban a mandar para Medellín o Barranquilla, ya 4 días ya hospitalizado. Bueno, nada, llegó la mujer y me dijo, la mujer que tengo acá en Cartagena, me dijo, oye, papito, mire que se me apareció su mamá. Mamá no la conocía, mamá nunca llegó a venir acá a Cartagena, yo vivo aquí. Yo llevo 20 años acá. En Cartagena. Los miércoles que le dije, yo no le creo, yo nunca la conoció. Y sí, la fotito que me tomaba su hermana, la misma, la faldita blanquita y la blusita roja con que yo iba a misa. Así se me presentó y me dijo mentalmente, yo soy la mamá de Héctor. Bueno, por ahí, madre, entonces le creí. Cuando al rato, sí señor, el pasillo era larga de toda la familia, estaba lleno, y luego mi mamá entrando, ella tenía como ya cuatro añitos de muerta. Uy. No, veía a mi mamá entrando, sí señor, entró, lo mismo, la conocí por los pasos, por la caminada, y Chan se paró en la piedrera de la camilla. Y mamá, y hacía los pucheros que hacía ella. Dio la vuelta y se fue. ¿No le dio ni una sola palabra a usted? ¿Señor? ¿No le dijo nada a usted? Bueno, no, apenas ella miraba para el frente, para allá, para el fondo. Miraba para el fondo, hombre. Y de todas formas, se fue y volvió. Volvió a los 2 minutos. Volvió y se paró ahí en la piecera mía. Se le cortó. Uy, pero qué susto eso de encontrarse a la mamá de uno en una operación. No me haría susto. O sea, encontré a mi mamá ahí, pues primero me traería la nostalgia, pero si no me habla ya empieza el desespero. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Laguna de Hola Tripas, hablas con Andrés. Andrés, gracias por llamarnos, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Mil gracias. Bueno, en realidad tengo 2 historias, si me lo permiten. Arranquemos la primera. Pues una es una anécdota de casi estar a la muerte. Hace muchos años, aproximadamente unos 7 años, Sí. Yo trabajaba en Siberia. Ok. Y pues yo compré una moto, de la cual yo, pues para ahorrar tiempo, pues por los tráficos y todo esto acá en Bogotá. ¿Qué pasó? Un día, saliendo por vía Punza, Sí. tuve un accidente con un carro y una tractomula. Esas mulas que son grandes, de Sí. carga. Pues, digamos, por ejemplo, que mucha gente habla sobre el punto de que en ese momento cuando uno está como cerca de la muerte, la moto
se estrelló primero contra el carro y del golpe me mandó hacia la hacia las llantas traseras de la mula. En Sí. ese momento, la verdad, se me hizo un lapso muy largo y cada vez que me iba acercando hacia la llanta de la mula, veía la imagen de mis dos sobrinos. Cada vez que se acercaba más... O sea, es como la es como si se hubiera puesto en cámara lenta. Exactamente, y que aparte de eso tú veías la llanta de la mula, pero veías la imagen que se iba creciendo y creciendo, en este caso de mis dos sobrinos, mis adoraciones. Sí. Lo más extraño es que yo caí y eso fue segundos, o sea, tú ya no sabías nada, yo me levanté, obviamente la gente se acercó, me dijo me acostara, yo estaba como en shock. Y cuando me llevaron a Madrid, a urgencias, y mis papás llegaron porque yo llamé a mi mamá y le dije, mami, acabé de tener un accidente, pero estoy bien. Cuando mi papá llegó, siempre la policía de tránsito hace lo que es la famosa, el croquis de vida, que hacen 3 posibilidades y le decían a mi papá que no podían creerlo, pero que las 3 líneas de vida que daban era para una muerte súbita. Ujú. Y en este momento, pues digamos, pues sigo contando la historia porque muchas personas me han dicho que es como un ángel que me cuidó en ese momento, Usted, porque la moto quedó totalmente destruida, lo que fue la parte del tanque. o sea, usted su conclusión de esta historia donde estuvo al borde de la muerte se lo atribuye a al famoso ángel de la guarda. Como un angelito de la guarda. Mi conclusión, no tanto, fue la conclusión de todas las personas que yo les conté, Ok. porque ¿Y la suya cuál es? no sé, no era mi hora. No le tocaba, o sea. No, como hay gente que se puede resbalar del primer peldaño de la escalera y se puede desnucar. Sí, de acuerdo con usted. Eh, ¿Qué iba a decir Laguna? Sí, que si usted cree que en relación a eso, si no le tocaba, ¿usted cree que entonces el destino está escrito? O sea, que pues no sabría decirte. O sea, que en su fecha de muerte no era ese día. Creo que no, porque lo que te digo, o sea, en el momento que yo iba hacia la llanta de la mula, que no era la exterior sino la interna, que en pocas palabras hubiera sido que me hubiera chocado o me hubiera succionado la tracción de las llantas, no, quedé a un lado. Y lo que te digo, o sea, lo más impresionante que a mí nunca se me olvida es la imagen de la foto de mis sobrinos, o sea, cada vez agrandándose, cada vez que me acercábamos a la llanta. Bueno, y la conclusión usted dice, no me tocaba, muchos creen que es el ángel. No. ¿Y la segunda historia que tiene cuál es? Bueno, Tripas, yo no sé si de pronto han tenido un caso de sueño consecutivo, pero que al final el sueño se vuelve realidad. Cuéntenos, Esa ¿qué le es pasó? esa es una historia que me pasó hace más o menos unos 15, 16 años, en el cual yo duré con un sueño consecutivo de 5 días. Yo soñaba con un niño pequeño, más o menos como de unos 3 Perdón, días, ¿consecutivo o repetitivo? consecutivo. O sea, era una historia que se vivía a lo largo de los varios días, sueños. con varios sueños. Exacto. O sea, Sí, como que, o sea, usted se despertaba y quedan continuará. exactamente. Ok, perfecto. ¿Y entonces cuál fue el sueño? Digamos, yo voy a recortarlo un poco. La historia era que los 5 días yo soñaba con el mismo niño, pero digamos estaba en un bus, estaba en un hospital, en un colegio, en un callejón y al último estuve en un cementerio. Digamos, los primeros 4 días yo me trataba de acercar al niño, pero como que él se asustaba y ya cuando llegaba a estar cerca de él, me despertaba. El último día yo estuve como en una casa grandísima, no era, o sea, yo diría que no era en Colombia porque los paisajes eran muy diferentes y al lado de la casa quedaba un cementerio. Cuando yo empecé a caminar hacia el cementerio, algo me atraía como a una lápida. Cuando yo me acerqué a esa lápida, lo único que escuché fue la voz del niño diciéndome, me encontraste, muchas gracias. Yo me levanto y sigo mi día normal. El día sábado, después de haber pasado todos los 5 días de este sueño,
yo me puse a ver una película, no me acuerdo si era Canal 1 o Canal A, y preciso me dieron una de las películas que más me gustaban, que era Puertas al Infierno. Yo dije, bueno, voy a ver la película. Yo en esa época tenía un camarote y pues en la parte de arriba nadie dormía. Entonces yo seguí viendo la película y se me cambió el canal. Ujú. Yo dije, bueno, el control, no sé qué, lo que hice fue colocar el control en la parte de arriba y seguí viendo. Como a mitad de película, pues obviamente uno ya normal sigue viendo y Sí. se me empieza a cambiar el canal. Y cambia el canal, y cambia el canal. ¿Yo qué hice? Pues yo obviamente empecé a buscar el control sin caer en cuenta que yo lo tenía encima del camarote, miré debajo de la cama, y cuando yo miro encima, en la parte del camarote, veo al niño con el control en la mano, y ahí fue que el niño me vio, se asustó, y tiró el control y rompió el control. Obviamente pues uno diría, es un sueño o algo, pero fue que mi papá salió corriendo a mirar mi cuarto y me encontró ahí, y yo quedé peor de pasmado, o sea, yo quedé en un shock total porque yo pensé que era un sueño. Y mi papá me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, nada, yo me voy a acostar ya. Y lo que hice fue apagar el televisor y acostarme a dormir. Esa fue mi reacción, no sabía qué pasó. Pero el niño que fue el que tiró el control, fue el mismo niño que me soñé durante los 5 días. La Mega, buenas noches. Buenas noches, tripas. ¿Quién habla? Taxiri de Envigado. Desde Envigado, amigo Taxiviris, ¿qué le sucedió? Bueno, primero que todo, Dios los bendiga. Muchachos, yo había contado una historia hace un tiempo atrás de que yo cuando fui niño a mí se me apareció el diablo, ¿cierto? ¿Usted contó esa historia aquí? Sí, claro, ¿Podríamos repetirla? Interesante. ¿Cómo así que se le apareció el diablo? No me acuerdo. claro, se va a acordar. Escúcheme pues. Cuéntenos. Resulta acontece que yo tenía por ahí una edad de 7 años. Sí. Yo dormía con mi madre en la misma habitación. La habitación era un garaje que se había adaptado en la casa de mi madre para que quedara más amplia la habitación, y ella y yo dormíamos en la misma cama. Yo era un niño todavía, y esa noche pasó algo muy curioso. Resulta que en las horas de la mañana, mi madre me dijo que le prestara una cadenita que yo había comprado en la escuela, de esas que son de fantasía, una baratija, que venden a las áreas de las escuelas con un crucifijo, con un Cristo. Entonces ella era amarillita como si fuera de oro. Resulta acontece que mi madre era enfermera. Entonces esa noche le tocaba turno, y mi madre le pareció muy linda la cadena y me dice, yo se la vi puesta, y me dice, préstemela. Y yo le dije, no te la presto. Entonces ella llegó y me la devolvió, me la entregó y me dijo, se te va a aparecer el diablo por grosero. Normal, como que no le prestó atención a eso siendo niño. Sí. Pero esa noche mi madre se fue al hospital a cumplir el turno. Era tipo por ahí 3 de la mañana, y el garaje tenía como unos espacios por donde entra el aire, ¿cierto? Como unas celosías. Sí. Yo estaba dormido a esa hora. Cuando yo llego y me despierto, miro hacia esa parte de las celosías, inmediatamente empecé a ver la figura del demonio. Inmediatamente empecé a ver la figura del diablo como se aparecía por entre esas celosías. Yo la historia la conté, inclusive lo describí como era. Busqué imágenes del diablo en Google, y hay una imagen muy peculiar que es la misma imagen que yo vi. Si quiere le mando la imagen por el WhatsApp y ya ustedes lo mirarán. Ya ustedes. ¿Cómo era? Descríbanoslo si puede un poco. Bueno, era como, haga cuenta, como has visto la imagen de Casillero del Diablo, de Vinos Casillero del Diablo. Sí. Así, tal cual. ¿Aló? Sí, estoy ahí pensando, imaginándomelo bien. Y así fue el diablo que usted vio cuando era niño. Ajá. Entonces resulta que yo cuando me despierto lo veo la imagen, el rostro de Satanás, y yo inmediatamente me puse a rezar el Padre Nuestro, me puse a rezar el Dios te salve,
el Santa María, Madre de Dios, todas las oraciones que me conocía que me habían enseñado el niño. Entonces yo me destapaba de la cobija y miraba hacia allá y todavía seguía ahí. Y yo volvía y me tapaba y seguía rezando hasta que llegó un momento en que ya se desapareció, pero yo lo vi físicamente. O sea, tal cual así como está la figura de Casilleros del Diablo, así es la figura de... Y ahora, ¿por qué se le apareció el diablo? ¿Usted cree que por el poder de la palabra de su madre? Sí, claro, eso tiene, las palabras tienen poder, la Biblia dice que las palabras tienen poder. Uno lo que declare con la boca, eso tiene poder. Claro. ¿Y nunca se volvió a aparecer en la vida? No, nunca se me ha vuelto a aparecer, pero un día después acontece que mi madre va a eso es como un internado por Girardota, enseguida con fama Girardota acá en Medellín, pues, ¿cierto? Sí. Resulta que mi madre, mi tía y un resto de familiares fuimos allá a ese internado que queda en Copacabana, enseguida de Confama de Girardota. Resulta que bueno, toda la comitiva, toda la cosa, conocimos el lugar, ¿no? Un lugar muy amplio, eso es un internado para niños, y resulta que la señora que era encargada de cuidar eso allá, pues la familia que estaba encargada de cuidar eso allá, nos dijo que era espantado. Ah, bueno, normal. Yo un poco escéptico a eso porque como ya había visto al diablo, ya otra qué cosa más me iba a asustar, nada más me podía asustar. Entonces acontece que, bueno, ya llegó la hora de acostarnos a dormir y yo dormía con mi madre. Cuando resulta que un momento a otro yo siento que algo se me posa en el pecho y empieza a presionarme y yo tratando de gritar, de hablar, yo vi que mis ojos yo sentí que mis ojos estaban abiertos, yo veía lo que estaba a mi alrededor, pero esa cosa que se me posó encima no me dejaba, ¿cómo te digo? No me dejaba hablar, ya, hasta que llegó un momento en que se apartó de mí, yo no vi nada, sentí una presión en el pecho, yo no vi un espíritu, yo no vi una bruja, yo no vi nada, solamente fue una presión en el pecho que me estaba asfixiando. Hasta que llegó el momento en que ya se desapareció. Mi madre, que estaba al lado mío, me dijo, hijo, ¿qué te pasó, mi amor? Me abrazó, me dio picos y todo. No, cálmate, ya, no te asustes, ya, yo estoy acá, bueno, en fin, todo lo que le dirán luego pues para consolarme. Bueno, entonces, en cuanto a eso, esas son mis experiencias paranormales, pues, con espíritus demoníacos, por decirlo así. Y hay algo que no podemos negar, porque si negamos la existencia del diablo, negamos la existencia de Dios. O sea que es imposible negar a Dios si negamos al diablo. Ambos existen. El diablo fue un ángel que Dios tuvo en el cielo y se rebeló contra él y lo lanzó a la tierra. Juntamente con la tercera parte de los ángeles del cielo, todos esos ángeles rebeldes que se rebelaron contra Dios están acá en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas que pululan en las regiones celestes. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo por compartir sus historias paranormales. La unidad trae otra historia. Aló, la Mega. Buenas noches, ¿Con quién hablamos? con Angie desde Suacha. Angie, desde Soacha, bienvenida al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué historia nos tiene esta noche usted? Bueno, muchísimas gracias. Esta historia fue alrededor de año y medio. Yo tengo una bebé de 26 meses. En aquel entonces vivíamos en una casa de tres pisos. Sí. Entonces, en esa casa decían que el papá de la dueña de la casa había fallecido ahí, que esta persona era fumadora y que había muerto pues por lo mismo. Sí. Entonces, habían ocasiones que se sentía el dolor a tabaco en la casa. Uno sentía la impresión de que lo estaban mirando, de que se sentía observado, como que, como dicen por ahí, con el rabillo del ojo uno veía la silueta de alguien que lo observaba. Bueno, un día estaba yo dándole pecho a mi hija y estaba de espaldas hacia la puerta cuando yo escuché que en mi habitación algo sonó, como que algo se movió. Y yo volteé a mirar y me quedé mirando, sí, o sea, como que se cayó. Había la habitación del lado, el reflejo del sol daba a la nevera. Y
Cuando yo estaba mirando así como para la que se había caído, vi que pasó una sombra por frente de la nevera, o sea, como una silueta larga, como de un hombre alto, que Sí. pasó por el frente de la nevera, como hacia la cocina. Y usted, Entonces, pues, ya gracias a Dios nos fuimos de esa casa y pues nunca más volvimos a sentir como esa sensación de que alguien nos y observaba. usted cree que esta sombra era del señor que vivía allí? Sí, del papá de la dueña de la casa, porque, o sea, no éramos los únicos que o sea, lo sentíamos, los demás inquilinos y hasta la misma dueña sabía de lo que pasaba y que ella le daba como, ella no decía nada, pero con la actitud sabía que ahí existía o ahí habitaba todavía el papá, ¿Y ya usted- hacía como algo. ¿Y usted cree que esta aparición era porque quería que usted se fuera de allí o como por darle a entender que él aún podía estar allí pero que podían convivir? ¿Qué sentido No, le da usted a esta aparición? nunca no, o sea, nunca nos hizo daño, nunca sentí que nos hubiera hecho daño ni nada, sino que hacía ese tipo de cosas como para hacerse sentir, hacerse notar de que de pronto ahí había alguien. Porque a Sí. veces uno cuando subía la escalera de noche, cuando no prendía uno el bombillo porque había un sensor, uno a veces, a mi esposo le pasó, que él veía como cuando él daba el giro del caracol, él veía a alguien al lado, o sea, como cuando pasa uno y hay alguien desde ahí. Ujú. Entonces nunca, la realidad nunca nos hizo daño ni nada, pero entonces sí, sí hacía cosas como para hacerse sentir, como para que uno se diera cuenta de que sí estaba ahí observándolo a uno. O sea, no era un espíritu malo, sino como de alguien que está por ahí. Y luego, Sí, exacto. luego Como que usted se cuando- fue de ahí, ¿como cuando qué? Perdón. O sea, es como si estuviera en su día a día. Sí, como si estuviera haciendo sus cosas y simplemente hiciera algo para hacerse sentir. Un habitante más de la casa. Exacto. Mi hijo en ese entonces, cuando nosotros llegamos ahí, tenía 2 años y medio. Cuando él tenía 5 años, él decía que cuando dormíamos, los tres, o sea, nosotros teníamos la cama de nosotros y la de él al lado, y él decía que él veía un hombre, cuando dormíamos, que había un hombre en los pies mirándonos. Y pues en su inocencia de niño pequeño nos decía, sí, es que ahí yo vi un señor que estaba mirándonos cuando estábamos durmiendo. Con la pieza oscura y todo, solamente entraba la luz de la calle. Entonces, sí, ya uno aprendió a convivir. Nos duramos 13 años en esa casa y pues siempre tuvimos así como esa sensación de que uno estaba en la cocina y como con el rabillo del ojo uno veía que como que alguien se asomaba y uno volteaba a mirar y no había nadie. Y ya estando en este nuevo lugar, ¿no han vuelto a sentir su presencia o una presencia adicional? Nada, no, absolutamente nada. O sea, allá es un aire como distinto. Allá siempre uno salía de pronto al lavadero y era como con esa sensación de que alguien venía detrás o que alguien había subido la escalera o que sí, que alguien iba a llegar por detrás como a asustarlo. Uno siempre iba prevenido como a todo momento mirando para todo lado, sí, cuando uno duraba harto tiempo de pronto en el lavadero, siempre era como esa sensación de que alguien estaba ahí. Así uno supiera que estaba solo, pero era que siempre había alguien ahí con uno. Pues muchas gracias por contarnos su historia. Recuerden que tenemos un correo, si usted de pronto quiere hacer un recorrido paranormal, tiene un lugar que nos quiera mostrar, y es elcartel@lamega.com.co. Se lo repito, elcartel@lamega.com.co. Por ahora, entramos en una hora más de historias de miedo. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches, ¿Quién habla? Mauricio Villavicencio. Mauricio, gracias por llamarnos. Bienvenido. ¿Y qué historia quiere compartir la noche de hoy? Amigo, quiero compartirle que yo en el año 2008 yo era camionero Sí, y en ese tiempo yo trabajaba viajando hacia el Casanare. sí, Una mañana madrugué yo de aquí de Villavicencio, tenía que viajar hacia una parte que se llama la Avenida Santa Elena, eso queda como a 4 horas de Villao. sí, señor. Resulta que yo iba viajando con el camión, yo viajaba solo. Y salí de aquí ya como a la 1:30 de la mañana y era una parte donde pasa uno Humaral
Más adelante hay una cruce que parte de la carretera para un pueblo que se llama Maya. Y bueno, yo iba en el camión solo como eran como las 2:30, 3 de la mañana tal vez. Cuando yo miré en una curva, miré un señor en un caballo. El caballo era un caballo negro. Y, o sea, yo miré al señor y yo le hice el quite al señor del caballo. A mí se me hizo extraño porque yo dije las 2 de la mañana, 3 de la mañana, un señor de a caballo por la carretera, se me hizo raro. Y en toda la curva, pasando la curva, mejor dicho. Eso fue pasando una curva que llegando a Maya. Sí. A mí se me hizo extraño, yo le prendí la exploradora al camión de la carrocería. Yo esquivé el señor y lo pasé. Y cuando yo prendí la exploradora y miré por el espejo, ya no había nada. Pues en ese momento yo quedé frío porque pues, miré al señor cuando lo esquivé y cuando prendí la exploradora y miré por el espejo del camión, ya no había nada. Y pues esa es una historia que yo me marcó la vida prácticamente. Porque, pues, Y para usted la conclusión, sí, un fantasma. sí. No sé si de pronto a alguien más se le haya parecido, pero pues igual pues yo no creo mucho en fantasmas, pero pues fue muy real lo que yo vi, lo que Pero vi ¿cómo en es la eso? camioneta. Pero ¿cómo es eso de decir yo no creo mucho en fantasmas, pero lo que vio no fue un fantasma? La verdad no sé interpretarlo, era un señor en un caballo, un señor con pantalón blanco arremangado a la rodilla. Por El eso, y caballo lo pasó y después ya desapareció. y ya sí, ya no estaba. Si usted no Ya cree en quedaba la rodilla. fantasmas, entonces ¿qué otra explicación le daría a eso? No sé, pues la verdad sí, ahí sí, pues quería compartirle esa historia. Bueno, no, pues muy chévere, muchas gracias por compartirle. Como siempre decimos acá, hay personas que ven fantasmas o cosas raras y dicen, no, yo no creo en fantasmas y no sé qué pudo haber sido eso, pero eso no es un fantasma, pero interesante la historia de nuestro amigo cuando era mulero allá en el 2008. Los muleros tienen historias fascinantes, los taxibiris también, llamen y nos cuentan 031-288-4218. Otra llamada, Laguna. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Me reservo el nombre, lo llamo del Bajo Cauca. Del Bajo Cauca, bienvenido, cuéntenos. Pues es que primero yo tengo dos cosas para contar, pero antes quiero también decirles que entre los años 90 a 2000 escuchaba yo un programa que se llamaba De cita con los espantos, de un señor espiritista muy famoso en Cali, que se hacía llamar el profesor Númara, no sé si vive todavía, pero ese programa lo daban los domingos y tenía pues, muchos efectos y muchas cosas. Era un señor, un vaquero muy conocedor también y siempre me llamó la atención un programa así, y qué bueno que exista, que ustedes lo tengan. Sí. Bueno, la historia es que yo, digamos, cuando tenía 17 años, yo sentía que una bruja pues se posaba encima y no me dejaba respirar. Yo tenía los ojos abiertos y sentía que estaba despierto, pero no podía moverme. Y yo trataba de gritar y yo sentía que gritaba, pero como la voz no me salía. O era como muy pasita la voz que yo emitía, el ruido, y mi hermano, digamos, que dormía en la habitación continua, no me escuchaba, pero yo sentía que él gritaba duro y no salía la voz. Y me pasó una vez que yo sentí el cabello de la bruja que rozó el pecho mío, y era como un cabello como muy reseco. Generalmente... Nunca había tenido un contacto. No, generalmente las brujas tienen un propósito. Usted dice que nunca ha tenido un contacto, pero apareció ella por algo muy puntual que usted ya haya hecho días previos. No sé, y luego, ya como a los meses, ya la volví a sentir, pero esta vez sentí que respiró encima de mí. Sentí, mejor dicho, el aliento en mi cara y olía horrible, y lo mismo, el pelo como encima del pecho mío, y yo hice fuerza, y no sé cómo ella se cayó de la cama, y yo sentí como cuando se cae un cerdo, y era un segundo piso, y salió corriendo, salió como rodando, y cayó por las escalas. Y yo miré luego, y no, pues nada, no vi nada, pero sentí que, y esa fue la última vez que ella se apareció.
Pues amigo, muchas gracias por contarnos su historia, gracias por estar conectados con el cartel paranormal de la Mega. Aló, ¿qué hubo, Tripas? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Bien, habla con el Pasto. Bueno, amigo, ¿qué historia nos quiere compartir? Bien, Tripas, dos cositas, una historia pequeñita y otra es una recomendación. A ver, ¿cuál es la historia? La primera, listo, la historia. Yo pertenezco hace mucho tiempo a un grupo de oración católico. Sí. Y ese grupo pues tenía una casa particular donde teníamos nuestros encuentros, nuestros retiros. Pero resulta que hubo un tiempo, eso fue hace como unos 10 años más o menos, 8 años, la casa estaba presentando como ciertas actividades, como que se prendían las luces, como que se sentían cosas y todo ese tipo pues, de que otras personas los estaban sintiendo. Entonces el sacerdote encargado pues del grupo nuestro dijo, no, vamos a hacer una limpieza. Y pues para los católicos pues Jesús está vivo en la hostia, en la Eucaristía. Entonces comenzaron a hacer una limpieza y todo eso. Y había un cuadro de la Virgen María en una biblioteca que era muy vieja, en un lugar allí. El cuadro era grande, pero no era pesado, era súper livianito, era un lienzo así que uno lo podía cargar solo. Sí. Estábamos haciendo la limpieza. Y resulta que cuando íbamos, el padre nos dijo, retiren el cuadro, lo limpian porque está muy sucio, muy viejo, y él hizo una oración pues como allí en ese lugar, porque ahí encontraron unas cosas, unos libros viejos, etcétera. Bueno, efectivamente lo íbamos a bajar, el cuadro simplemente estaba puesto así en una puntilla, no tenía más, o sea, uno simplemente lo levantaba y lo bajaba. Pero cuando lo íbamos a bajar, el cuadro no despegaba, o sea, estaba súper pesado. Entonces yo le dije a un amigo, creo que ese cuadro se dañó, se trabó, no sé, ayúdame. Entre los dos, no pudimos bajar ese cuadro. Se nos hizo raro, entonces literalmente estaba como pegado. Entonces le dijimos, padre, algo pasa con ese cuadro, no lo podemos bajar. Entonces él vino, hizo una oración sobre ese cuadro, etcétera, etcétera. Y como después de la oración que se hizo, simplemente fue cuestión como de levantarlo un poquito y ¡pum!, se cayó el cuadro solito. Entonces no sé si de pronto ayer o anteayer que estaban hablando de los no solamente los muñecos pues malditos, sino de pronto hay objetos que también ya se cargan de alguna energía, y algo pasaba con ese cuadro y bueno, otras historias pues que pasaron en esa casa. Muy bien. Eso por un lado. Y otra tripa, la semana pasada que estaban hablando acerca de pues, la resurrección de Jesucristo y todo este cuento. Te recomiendo una serie, Tripa, no sé si la han visto, y a Laguna, de Netflix, que se llama Mesías. No El Mesías, porque hay otra película que se llama El Mesías, una que se llama Mesías Solita. Habla acerca de cómo sería esa segunda venida, es una muy buena hipótesis. Pero si llegara el verdadero Mesías. Sí, okay. Sí, como si llegara el verdadero, pero a esta época, o sea, al pleno 2020. Ah, interesante, entonces se llama Mesías. Mesías, sí, porque hay otra que se llama El Mesías, que sí es una película como religiosa. ¿Y esta es una serie? ¿Esta es una serie o una película? Es una serie, sí. Si quieres, el tráiler está en YouTube también, para que de pronto lo... Chévere, vamos a empezar a verla, muchas gracias. Se llama El Mesías, ¿listo, Tripa? Listo, buenísimo. Un saludo, vale, mi hermano, un abrazo grande, chao. Un abrazo al Taxibris, al 484. Se reporta hasta ahora con el cartel de la Mega, oyendo historias de miedo. Vamos a las líneas. Aló, la Mega. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Andrés. Andrés, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Cuéntenos qué historia nos trae esta noche. Un cuento el cuento de los viejos. Mi abuelo tenía un tío. Eso fue en Palmira, en parte rural. El tío de mi abuelo, él me cuenta que un día salió, iba de una finca a otra, y el tipo salió en una bestia. Es por lo menos unos 4 kilómetros de una finca a la otra. En la mitad del recorrido, él dice que él cuenta que encontró un marrano, y los corrales estaban retirados de donde estaba el señor. Entonces él dijo, no, pues este animal se me volvió a mí, tuvo que haber sido, no, yo lo voy a manear, lo subo a la bestia y me lo llevo. Cogió, se bajó de la bestia, la aseguró
y se fue detrás del animal. Estuvo detrás del marrano, dice que un rato largo. La cuestión es que el señor apareció, fue 5 días después en la casa, con la ropa vuelta a nada, y diciendo, ole, me encontré un marrano ahorita y nada que lo puede coger. Me aburrí, me vine para acá. La cuestión es que él había pasado 5 días perdido, pero decía que fue solamente un ratico. Amaneció con la ropa raída, sucia, vuelto a nada. Él estaba de mugre hasta el cogote. Y dice que fue un ratico. Y así le pasó. Y él dice, no. Él dice, es que usted había perdido 5 días y nosotros lo hemos buscado en todo lado. Y él decía, no. Si es que yo soy ahorita nomás. ¿Ustedes por qué me dicen esas cosas? Bueno, así quedó. Tiempo después, el tipo cogió. Y es el mismo recorrido de una finca a la otra. Y él fumaba tabaco. Pero en ese momento le dio por fumárselo y no tenía con qué prenderlo. Entonces, en cuanto venía otra persona una vez también, y venía fumando tabaco. Él le dijo, deme lumbre por favor. Y el otro tipo le dijo, no tengo, si quiere lo prendo en tu auto. Y dijo, listo, gracias. Obvio, y supuestamente le pasó el tabaco. Sí. A lo que le pasó el tabaco, el tipo lo cogió, el tío de mi abuelo lo cogió, y no tenía un tabaco, sino un hueso humano, supuestamente. Y el tipo se asustó, soltó eso, volvió a mirar, que no había nadie. Y así quedó. Y el tipo, lo que sí pasaba es que le pasaba que mucho la parálisis del sueño. Y decía que el pobre se le montaba alguien encima y que no lo dejaba. No lo dejaba dormir. Pero tampoco lo dejaba gritar. No podía pedir ayuda ni nada. Y eso siempre le pasó a él. Hasta que un día, no sé, cogió y consultó a una de esas señoras que supuestamente pues también ayudan con eso. Buenas noches. ¿Quién habla? Andrés. Andrés, lo oigo muy mal. ¿Dónde anda? No, llegando a Bogotá. Ah, bueno, Andrés, bienvenido. Ahí se lo oye más o menos. ¿Cuál es su historia? Mi historia es más de mi hermana. Es algo curioso. Mi hermana ha quedado viuda 2 veces. Uy. Ella ha quedado viuda, ya tiene 33 años hasta ahora. Sí. La primera vez que quedó viuda, pues el esposo lo mataron y se le murió en los brazos de ella. Y la segunda vez, pues también a mi cuñado lo mataron. Pero lo curioso acá es que fue la misma fecha, el mismo día, el mismo mes, o sea, el 10 de octubre, 10 años después. ¿Cómo? O sea, al segundo esposo que le matan es en la misma fecha. La misma, 10 de octubre, 10 años después. No. Entonces es algo muy... Y perdón, perdón, me meto ahí, ¿a los dos los asesinan? Correcto. Miércoles. Algo, pues hace rato quería llamar. Sí. No sé cómo funcionará, qué numerología, no sé si es maldición, la verdad no sé, pero es algo complicado. Pues, mi hermana es una berraca, ¿sí? Entonces, pues no, llamar a eso, o sea, una curiosidad muy berraca. O sea, ¿A qué conclusión han llegado ustedes, la familia, ella misma? Porque bueno, sí podría pasar, uno dice, bueno, que le mataron lamentablemente a 2 esposos, pero la misma fecha y todo, ¿ustedes entre familiares y todo, ella, han hablado del tema paranormal o lo ven como pura casualidad? Pues del tema paranormal se habla, pero nunca llegamos a tocar esa, o sea, a todos se nos hace increíble que sea la misma fecha y por asesinados por circunstancias parecidas. Entonces, pues, como a eso, pero así a lo paranormal, nada. Tengo entendido pues que ella sí de pronto pensó que le habían hecho algo, hizo algunos tratamientos para eso, para hacer energías, todo eso, pero de ahí hasta pensar algo más, no. Otra cosa, digamos, con el último esposo, mi hermana tuvo 2 niñas, tiene una bebé de 3 años. Sí. Y resulta, ella vive fuera del país ahora. Resulta que la bebé le dice que el papá se la va a llevar para la casa. El papá el papá
se le mostró y que se la va a llevar para la casa. Pero el problema es que pues la niña pues estaba muy bebé cuando pues a él lo asesinaron, tenía 1 año y medio. O sea, no sé si la Tenga, conciencia de ella para tanto. tenga noción de quién es el papá. Y la segunda es que pues la niña no estaba bautizada todavía. Y, pues no sé, pronto para los creyentes y eso es algo importante. Como que no, solo llamaba a eso, a contar esa curiosidad. Bueno, amigo, muchas gracias por contarnos esta historia, esta macabra coincidencia primero y lo segundo, Sí, qué coincidencia tan fuerte, qué tristeza uno, ¿no? Los 30, tan jovencita y ¡pum! Los 2 maridos sí, denso. los matan. Yo creo que uno le coge miedo ya el día de mañana a relación, ¿no? Sí, no. O sea, Pues, uno, da miedo que vuelva a pasar. No, y miedo uno meterse ahí, que uno le diga, no, pues mira, mis 2 maridos los mataron. Y Se ven al miedo el 10 de octubre. que vaya llegando esa fecha, los días No, previos. no, 10 de octubre todo bajo la cama. No, pero interesante esa historia. Eso, un día podríamos hacer un programa Laguna de, ¿cómo se llamaría eso? Curiosidades paranormales, pero ¿cómo se llama eso? Sí, podría ser curiosidades paranormales. Curiosidades paranormales como esta, bien extraña esa situación. La otra semana, en uno de los días, vamos a tener un tema que hablamos con Laguna aquí que es bien interesante, el de llamadas, ¿cómo es que usted lo bautizó? Llamadas del más allá. Llamadas del más allá. Porque no creíamos que mucha gente fuera a tener historias de eso y hay un montón de personas que dicen haber recibido llamadas de personas muertas. Y desde los celulares. Uno que suena al celular, otros que contestan y hablan con la persona, otros que reciben el mensaje de voz de personas muertas. Exacto, celulares, claro, si usted dice de pronto que recibió la llamada al teléfono fijo de la casa, también válido, si un contestador, pero claro, ya estamos en el 2020 donde ya todo el mundo es celular y muchas personas dicen haber recibido llamadas de muertos y haber hablado con ellos y todo a su celular. Aló, la Mega. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Anónimo. ¿Con quién? Anónimo. Ah, tranquilo, bienvenido. Cuéntenos, señor Anónimo, cuál es su historia esta noche. Vale, muchas gracias. No sé si allá no iba a hablar de una silueta negra alta que le brillan los ojos y que tiene un sombrero gigante. Sí, señor. El hombre del sombrero, sí, se habla mucho. Algunos le llaman el Shadow People, otros lo asocian a la parálisis del sueño, los habitantes de dormitorio, sí hemos hablado, ¿lo ha visto? Exacto, sí, bueno, resulta que cuando estaba pequeño, vivíamos en la casa de mi abuelo, vivía con mis papás, una tía y mis primos. Bueno, la casa de mi abuelo era una casa de esas casas antiguas que tienen un patio súper enorme y pues la tercera parte del patio había un pasto que era súper alto, tenía más o menos como 1,20 de alto, más o menos, no sé. El caso es que pues una noche pues a mí me daba miedo salir del patio a orinar y justo el baño quedaba afuera del patio. Una noche pues le dije a uno de mis primos que me acompañara. Y listo, pues salimos, en la mitad del patio había una mata de plátano. Y justo al momento de salir al patio, yo observé pues, la silueta esta, que lo único que le brillaban eran los ojos, un color rojo, pero un color rojo intenso. Y pues claro, o sea, al momento de ver esta silueta, yo le pegué el grito a mi primo, le dije, pues para confirmar de que no solo yo era que estaba en la silueta. Sí. Y justo mi primo también la miró y pues nada, nosotros pues nos entramos a gritar para la casa. Y pues todo el mundo se levantó de una vez y que nos preguntaron qué pasó y nosotros pues no, que hay algo allá afuera, que... Y pues todo el mundo salió porque pues obvio nadie se quiso quedar adentro. Y pues íbamos caminando más o menos como a la mitad del patio y a uno de mis primos lo arruinaron en la pierna. ¿Mientras andaban? Sí, exacto.
Y entonces, pues nada, mi primo gritó y de una vez mi papá y mi tía y mi abuelo empezaron a oler machete en el sitio donde habían arruinado a mi primo. Y la verdad yo no recuerdo muy bien, pero según lo que nos contaron, pues los machetes habían untados de sangre, pero pues no había nada. O sea, le daban Cuando como allá- a la nada y de ahí salía sangre. Exacto. Los y las semillas salían untadas de sangre, pero pues no había absolutamente nada. Cuando allá a lo lejos mi primo hizo pues, un señor que le colgaba la cabeza, el único que hacía era señalar a mi primo como amenazando. Pues a la semana se murió mi abuelo. Desde ahí pues hay algo que me sigue a todas partes. Que literalmente no le tengo miedo, pero pues sí me genera un poco de curiosidad. Buenas noches, ¿Quién habla? hablo con Ruth. Ruth, bienvenida. ¿Cuál es su historia? Bueno, tengo dos historias, pues un poquitico complicadas, ¿cierto? Paranormales. Así- Paranormales. Sí, así son. Cuéntenos. Bueno, resulta que yo trabajaba en una estación de servicio, ¿sí? Sí. La cual hoy en día ya la quitaron, son ruinas, ¿sí? Pero lo que te voy a contar, eso sigue pasando. Resulta que en el turno de la noche, pues uno estaba vendiendo gasolina ahí parado en la isla. Y resulta que un compañero me dijo, pues había que darle la vuelta a un parqueadero cuidando, ¿no? Y me dijo que cuando salía por el lado de donde estaban los carros así, me sentía un frío terrible. Y me dijo una vez, acompáñame. Y le dijimos a un compañero, éramos 3 del turno, quédate acá. Y entonces íbamos los dos, ¿sí? Y no, con decir que mi compañero fue una broma, no, porque yo lo tenía puro al pie. Resulta que con la mano, o sea, como con una mano abierta, le dieron un golpe ¡pum! Durísimo a la lata de una buceta. Entonces, pues nosotros nos dividimos, corrimos alrededor de la buceta ambos para encontrarnos, pues nada. O sea, uno por un lado y no había nada. Bueno, cuando llegamos al lugar donde se sentía el frío, ¿sí? Entonces, ese día mi amigo me dijo, no, pero es que no, ahorita no siente el frío, es cuando yo vengo solo. Entonces le dije, ve, tan raro. Bueno, y entonces seguimos así. Y resulta que cuando ya veníamos de regreso para la isla, y cuando de pronto había un baño, ¿sí? Es donde quedaba la oficina del señor gerente, pero en el primer piso había un baño. Y resulta que el baño lo estrujaron así fuertemente, estaba con llave. Lo estrujaron fuertemente. Yo le dije a mi compañero, mija, que estrujaron el baño, mínimo son ladrones y nos van a robar, a quitar la plata, porque ya nos había pasado lo de la buceta. Y bueno, y nosotros salimos corriendo hacia el vigilante, miramos, vinimos y el otro compañero se quedó en la isla y no había absolutamente nadie. Bueno, eso fue esa parte. Pasaron aproximadamente 15 años. Y esto fue antes de la pandemia, hace 6 meses. ¿Sí? Sí. Resulta que estábamos ahí, una señora que vende tintos, y yo estaba ahí al pie de ella. Y cuando resulta que a mí me pegaron durísimo en el brazo, pero duro, y no había nadie. Y le dije, Cecilia, me acaban de pegar en el brazo. Y entonces yo me fui hacia allá. Y cuando volví a pasar por el baño que previamente nos habían asustado, otra vez volvieron a estrujar ese baño, la puerta. Entonces le dije al del almacén, abre esa puerta que hay alguien ahí. Abrimos la puerta porque yo era de día. Yo en ningún momento me quité porque pues no me dio miedo. Y no había absolutamente nadie, pues ahí sí empezó a darme miedo. Y nos quitamos de ahí. Bueno, eso pasa en donde era la estación, aquí en 80.
¿sí? Y entonces su conclusión es que esa estación, en ese punto ahí, eso que los atormentaba, ¿qué? ¿Fantasmas? Sí, sí. Sí, porque me cuentan que ahí hubo un muchacho que se mató y yo creo que el alma de él está penando allá. O sea, usted, Y una vez, usted es de las que cree que una persona de pronto cuando muere en un lugar, ahí queda el alma penando. sí, 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 ahí queda. Muy bien. ¿Y lo otro que nos quería contar qué es? Bueno, el otro fue que a esa misma estación decían que había disque una bruja, pero disque aquí en Bogotá, imagínate, pero bueno. Y entonces resulta que yo venía así por un callejón, ¿sí? Y venía con una amiga y cuando vi una sombra negra oscura, pues yo le dije a mi amiga, la jalé y nos atrincheramos así contra una pared, ¿no? Y miramos, veíamos algo negro, pero no veíamos nada, como si fuera un pájaro gigante, haz de cuenta como de grande como un avión, ¿sí? Sí. Y no, pero no, solamente se veía esa sombra negra y esa misma sombra cogió hacia la bomba donde nosotras te di cuenta que me asustaron a mí, o que me asustaban. Esa fueron la segunda cosa que le pasó a esa bomba. Y la tercera fue que estábamos ahí en un curso arriba, cuando de pronto yo tenía un sobre así, y a mí me cogieron el puesto y me lo estrujaron así. ¡Chum! Pues yo pensé que era una compañera, volteé a mirar rápido, no había nadie. Pues, ¿qué hice yo? Yo no, nada de curso ni nada, sí, ya salí volada de ahí, dije, por acá no vuelvo. Y hasta yo renuncié a esa empresa, pues, porque a mí me asustaban ahí. Bueno, pues historias increíbles, señores. Buenas noches, ¿Quién habla? Rolando de Ibagué. Rolando Ibagué, apague el radio, fresco, y óigame por el teléfono. Rolando, bienvenido. ¿Qué historia nos quiere compartir? Pues les quería compartir una historia que me pasó hace 30 años. Cuéntenos, ¿sí? Resulta que un día en un barrio de la Garza de Ibagué, vivía al frente donde quedaba un monte bastante grande, ¿no? Y resulta que en esa esquina había un poste donde tenía mucha iluminación. Eran por ahí tipo 12:30 de la noche y estaba yo ahí, tenía 13 años. Y en ese momento había una señora como con una pañoleta en la cabeza, como una gitana. Sí. Y pues se me hizo muy extraño porque yo, bueno, a las 12:30 de la noche la señora me dice que de todas maneras estaba en plena luz. Y más o menos media hora, pero nunca le vi la cara. Cuando al momento que volteó la señora como a mirar hacia donde estaba yo, salió como cuando uno le alumbra la cara como con una linterna y un candelillo. Y se me hizo muy extraño, sin embargo quedé yo ahí enfocado, duré otros 20 minutos. Como al ratico apareció un señor de negro con un sombrero, con un portafolio y se lo entregó a la señora. Y ella se quedó ahí con el portafolio y el señor se fue. Y la señora volteó a mirar y nuevamente me encandelillaba. Entonces llamé a un tío que estaba conmigo acompañándome ahí. Y entonces le dije, mire esa señora. Cuando él llegó y la vio y volteó a mirar, nos pasó lo mismo a los dos, entonces nos entró ese temor y ese miedo. Y resulta que ella se vino caminando como al frente de nosotros y se fue metiendo como hacia esa cañada de ese monte. Y ahí se nos perdió la sombra y nunca más la volvimos a ver y de ahí quedamos como preocupados. ¿Sí me comprende? ¿Y para usted qué fue eso? Que vieron que se metió ahí y desapareció y quedaron preocupados. ¿Qué fue eso? La verdad yo pienso que eso es como un pacto que tenían ahí, no sé. Porque es que es muy extraño a las 12:30 de la noche llega una persona ahí a entregarle un portafolio a esa mujer, entrarse así entre el monte. No sé, y en esa época, siempre en ese barrio, ha habido mucha historia de brujas, ha habido muchos asesinatos en esa época, en ese barrio. Eso le iba a decir, yo lo relaciono bastante más con el tema de pronto las brujas al meterse como entre las plantas y todo y no sé cómo se pudo haber desaparecido, ¿no? Sí, exacto. O lo famoso que cuentan de convertirse como en un animal o algo así, puede ser. Pues que se haya convertido en un animal, no sé, lo raro fue llegar al frente de la casa donde nosotros vivíamos y eso era como una cañada y meterse a esa hora con ese maletín y ahí perderse, no la volvimos a ver. Lo otro fue que en esa misma casa estando ahí, resulta que había gente en ese mismo barrio que hacían como espiritismo, ¿no? Y entonces me regalaron un perro. El perro se llamaba Rocky y me decían a mí que el perro tenía un espíritu. Pues yo dije, pero tan raro. Más sin embargo, usted sabe que uno duda de las cosas. Uno de muchacho, pues, le gustan los animales y quiere tener su perro en la casa.
Y en el segundo piso donde nosotros vivíamos, el perro era un perro pequinés pequeño, y nosotros lo dejábamos en la terraza de la casa en la plancha. Sí. Y resulta que tipo 1 o 2 de la mañana, y no era yo solo, sino estando los que vivíamos en la casa, que vivíamos 4 personas, y sentíamos como si hubiera un caballo que andara con herradura en la plancha. Y nosotros nos asomábamos a mirar a medianoche y era el perro el que andaba ahí encima. Lo otro era que el perro, por ejemplo, cuando estábamos nosotros comiendo, el perro se quedaba enfocado mirándonos y el perro se quedaba al lelo del perro caía como desmayado. Y desde que nosotros tuvimos ese perro ocurrieron muchas cosas extrañas. Entonces, no sé, hay un dicho que dice que las hay, las cosas extrañas las hay. Yo hace 3 años perdí la visión y, por ejemplo, yo vivo ahorita en Armero Guayabal. Sí. Y siente uno cosas muy extrañas, he sentido presencias fuertes, el cuerpo se me eriza y todo, porque no sé, desde que yo quedé ciego, yo creo que uno tiene más sensibilidad hacia las cosas paranormales o hacia otros mundos, pienso yo de esa manera, ¿no? Y es muy válido, sí, yo he oído eso muchas personas, o sea, sí está comprobado que desarrollan mucho más los otros sentidos, ¿no? Obvio. Sí, señor. Pero lo de sentir de pronto espíritu, y eso también lo he oído, las personas que pierden la vista, que de pronto sienten, y usted me corregirá, sienten que hay alguien al lado, por ejemplo, y como si fuera una persona de verdad, y después alguien le dice, no, pues tú estabas solo. Sí, señor. Y usted dice... Yo creo que yo podría jurarlo. O sea, usted a veces siente que hay alguien al lado, más no hay nadie. Exacto, no, y uno se para y siente presencias. Uno siente presencias, pero eso sí es verdad que la piel se le eriza a uno, pero también las presencias, así como uno las puede sentir buenas, las puede sentir malas, porque hay presencias que son energías malas y negativas. Mire que que son muy positivas. usted me pone a pensar en algo muy loco y lo pongo ahí sobre la mesa, y es ¿qué tal que los fantasmas sepan que hay personas que no pueden ver? Entonces en ese momento sí están tranquilas como al lado de ellos. Sí, señor. O sea, lo que hablamos en la primera hora que uno dice, ¿los fantasmas eran inteligentes? ¿Será que dicen, no, yo cómo va a pasar ahí entre tripa y laguna ese par de pendejos? No. Pero entonces está la persona que no ve y de pronto el fantasma está ahí al lado, sentado fresco, y sabe que el que está al lado no lo puede ver. Exactamente. ¿Será? O muchas veces podemos sentir que hay unas presencias que las podemos sentir, otras y otros no. O se pueden presentar como ustedes dicen, pueden ser al mediodía, en la noche, en la tarde, a cualquier momento. Bueno, amigo, pues interesante su historia y le agradezco mucho haberla compartido. No, con mucho gusto, y su programa muy excelente, hace muchos años los escuchamos y que Dios los bendiga, ojalá en una oportunidad podamos volver a comunicarnos. Muchas gracias. Igualmente una feliz noche para usted. Bueno, otra historia más. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿qué más tripas? Bien, gracias. ¿Quién habla? Con Giancarlo, acá de Bogotá. Giancarlo, ¿cuál es su historia? Pues tripas y laguna, eso me pasó a mí hace más o menos unos 5 o 6 años aproximadamente. Sí, ¿qué pasó? Me iba yo con un amigo, con mi mejor amigo en ese tiempo, para el Bichada, abajo para el pueblo llamado El Viento. Y pues esa una tarde normal de diciembre nos pusimos a jugar ese escondite tipo conjuro, el que se aplaude y eso. Y pues normal, estábamos ahí en la casa jugando, todo bien en la tarde, y en la noche pues cada uno cogió para su habitación. Yo dormía con él, o sea, nosotros dormíamos en 2 habitaciones, eran las únicas habitables del segundo piso. Cuando estábamos ahí, pues bueno, normal, me pasé yo a mi habitación, o sea, no sé si les ha pasado tal vez, que están durmiendo y de la nada quedan como sin sueño, o sea, simplemente abren los ojos. Sí, queda uno desvelado, que llaman. Exacto, o sea, uno estaba profundo, pero de la nada abrí los ojos, o sea, como si ya se llenó el tanque. Cuando yo abrí los ojos, había una figura parada, o sea, una persona, por lo que allá no hay luz a esa hora, ya después de las 10 de la noche no hay luz. Había una persona parada en la puerta, o sea, al lado de mi cabeza, al lado izquierdo de mi cabeza, y apenas vio que la miré, haga de cuenta como si uno pusiera el celular contra el pecho, como la luz del celular apagándola contra el pecho, ¿sí? Sí. Exacto. Entonces yo incluso pensé, yo dije, no, es mi amigo que me quiere jugar una broma. Entonces yo me hice el dormido, me quedé ahí como esperando a que el man me hiciera algo, o sea, así, me recochara, me jalara los pies, me tocara la cabeza, algo. Y pasaba el tiempo, mano, y no pasaba nada. Abrí los ojos nuevamente y lo busqué, ya no estaba en la habitación. En la habitación tenía una parte oscura donde la luz de la luna entraba por la rendija, o sea, por la ventana, pero quedaba como esa esquinita oscura, ¿sí? Y pues yo seguía viendo a esa persona ahí parada,
Y yo decía yo, pero este man, o sea, pues yo pensé que era mi amigo hasta ese momento. Y pues este man está muy demorado, pues para el susto. Y espere, ya ahí en ese momento, después de ciertos minutos, me empezó a dar como miedo, porque yo dije, bueno, una persona por lo menos se ríe, le suena un pie, le suena algo, o sea, una por sí hace sonido, ¿sí? Y nada, o sea, era absoluto silencio. Entonces me puse yo como ya preocupado y cerré los ojos nuevamente, cuando ya ahí dije, no, me voy a parar porque esto no es normal. En ese momento abrí los ojos, o sea, ya para pararme, estaba a mis pies, en la cama, Sí. como acurrucado. Sí, o sea, como acurrucado, solo se le veía como la parte alta de la cara, o sea, de la nariz hacia arriba, y el lomo, por llamarlo de alguna manera. Era un ente oscuro, o sea, totalmente negro. Sí. Haga de cuenta, en la parte del lomo tenía como unas escamas tipo como Raven, la de los X-Men. Sí. Pero negro, todo negro. O sea, uno le divisaba los ojos, pero todo era absolutamente negro, hasta los ojos. En ese momento, hermano, a mí me dio un miedo. Yo dije, no, acá me llevaron. Y pues yo estaba esperando, pues ahí en los pies de uno, cuando yo cogí, yo estaba esperando como el momento como para pararse, uno queda como paralizado. Y en ese momento vi que mi amigo, o sea, la habitación de mi amigo tenía como luz. Entonces como que estaba alumbrando con una linterna o algo. En eso me paro yo en pura y me le meto a la habitación. Pues incluso nos asustamos porque pues él no se imaginó que iba a las 2, 3 de la mañana y iba a entrar alguien corriendo. Sí. Cuando entré, entonces me dijo, ¿y usted qué se despierta hasta ahora, man? Y yo, no, pues imagínate que me acaban de asustar. Yo, ¿cómo así? Me dijo, ¿cómo así? No, sí, me acaban de asustar. Entonces le relaté. Me dijo, parce, usted no me va a creer, pero a mí me pasó algo parecido. O sea, yo estaba durmiendo y de la nada quedé sin sueño. Entonces estaba yo ahí con la cortina y a mí me tiraron la cortina en la cabeza. Y yo, o sea, a mí se me hizo extraño, pero pues yo me paré como si nada pasara y me puse a cerrar viendo la ventana, a arreglar las cosas. Pero ya, y luego me sentí que me movían la puerta. Y yo, no, pero venga, ¿cómo así, man? Entonces llegamos como a la conclusión que nos estaban asustando como al mismo momento, así como que todo estaba pasando en paralelo. Entonces yo le dije a él, no, parce, yo no voy a dormir solo, yo me quedo a dormir acá con usted. Me dijo, hágale. Y bueno, nos pusimos ahí a hablar. Y pues en un momento, pasaron unos minutos, cuando de la nada en la puerta, era una puerta metálica, sonaron 2 gotas como, ¿sí? Como los aplausos, pero sí, golpeando en la puerta, así pum, pum. En ese momento nos quedamos mirando más, nosotros, pues a esa hora, ¿quién? Y hasta el sol de hoy estamos como con la duda que habrá sido. Y esa frase sirve para terminar siempre lo paranormal. Hasta el sol de hoy estamos con la duda de qué habrá sido.